En el 88, Nintendo firma un contrato con Sony para ganar la guerra de consola, pero en su desconfianza decide traicionar a Sony y este movimiento daría origen a una de las más grandes consolas de la historia, poniéndose por encima de Nintendo. Esta es la historia de PlayStation. La guerra. La guerra no cambia nunca. Hablemos de la guerra. En la década de los 80, Nintendo y Sega tenían cierta rivalidad. No eran las únicas consolas en la época, pero sí las más notables. Podríamos decir que lideraban la guerra. Por un lado, Nintendo con la NES y la Super NES, centrándose en el control de la calidad de los títulos para sus consolas y desarrollando buenos juegos exclusivos, mientras que Sega con la Master System y la Mega Drive, aunque al igual que su competencia se dedicaba a crear franquicias icónicas como lo fue el Sonic, también se centró en una campaña de marketing bastante agresiva contra su competidor, haciendo relucir las falencias de su competencia, como dando a entender que ellos eran mejor que Nintendo, centrándose en las mejoras gráficas y adoptando el eslogan Genesis hace lo que Nintendo no. Hay que recordar que en esta época la publicidad era mucho mejor. Como estas dos empresas lideraban el mercado de consolas, el innovar en las tecnologías era esencial. Por ello, Nintendo decide crear una alianza con Sony, ya que ésta había desarrollado el CD-ROM, un disco compacto que daba un paso gigante al almacenamiento digital de la información. Bueno, lo desarrollaron Sony y Philips, quienes eran competencia. Este dato será importante luego. Así que Nintendo pide a Sony la creación de un periférico para la SNES que aprovechase dicha tecnología para ofrecer una experiencia diferente a la que los usuarios de Nintendo estaban acostumbrados, dando la oportunidad de crear una serie de juegos que aprovechasen los lectores de CD de Sony. Esto daría un nuevo aire para sus consumidores y una oportunidad para Sony, pues podría crear juegos aprovechando esta alianza. Y se preguntarán, ¿qué juegos exclusivos hubo para este periférico? Pues ninguno, porque esta es una historia de traición. Verán, esta relación de Nintendo con Sony no nace de la nada, pues como Sony tenía una amplia experiencia en los sistemas de audio, Nintendo le pidió desarrollar el chip SPC 700, un chip que lograba una mayor calidad de audio para la Super Nintendo, un chip de 8 bits que daba un salto increíble entre la consola y su antecesor. A pesar de haber creado este chip, a Sony realmente no le interesaba la industria de los jueguitos, pues para ellos este era una simple moda, algo que pronto acabaría. Por ello, cuando Nintendo propuso la colaboración, Sony realmente no estaba interesado. Sin embargo, Ken Kutaragi, quien era un visionario, quería apostar por esta industria. Podríamos decir que era el Galileo de los videojuegos y que Sony es la tierra redonda de los videojuegos. Ok. Incluso en los últimos días, el mismo Kane ha confesado que todos en la empresa aseguraban que la consola fracasaría y que la junta directiva no quería la colaboración con Nintendo. Sin embargo, él quería arriesgarse y demostrar que era una gran oportunidad. Y a pesar de que no contaba con la aprobación de los directivos, quien lo apoyaba completamente es el presidente Norio, es decir, el jefe de jefes. Por ello, Sony comienza el desarrollo del periférico y después de 3 años de duro trabajo, llega el momento esperado. Es el verano de 1991. En Chicago se celebra el Consumer Electronics Show. Nintendo expone los diferentes avances en la industria, nuevos juegos, nuevas tecnologías. En eso, una publicidad llama la atención del público. Una explosión muy de los años 90 deja a la vista el resultado de la alianza. Es presentada la Nintendo PlayStation, una consola que promete nuevos títulos aprovechando la tecnología de Sony, con un valor de $399, el doble de la NES, pero con un gran potencial. El público se asombra y se levantan grandes expectativas para el futuro del periférico. Podríamos decir que fue un éxito. Sony había cumplido su propósito y el futuro se veía brillante para esta alianza entre Nintendo y Sony. Todos eran felices. 24 horas después, Nintendo anuncia que dará marcha atrás del acuerdo con Sony y dará el desarrollo a la compañía Philips, su principal competidor. Al parecer, semanas antes del anuncio, los directivos de Nintendo habían concluido que el acuerdo firmado por Sony era un error, pues dicho contrato daba a Sony demasiados beneficios que Nintendo no estaba dispuesto a compartir. Recordemos que Sony eran los que creaban el chip SPC 700, pues el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, pensaba que esto haría que Sony pronto se convirtiera en su competencia, y no estaba equivocado, pero eso lo veremos luego.
Una de las razones de su desconfianza es que Sony no solo tendría dinero de todos los juegos en CD que fuesen vendidos, sino que también tendrían la oportunidad de incluir en su consola compatibilidad para música y película, es decir, podría crear el centro de entretenimiento definitivo para la época. Todas estas razones hacían que creciera la desconfianza en estas compañías. Lo que no comprendo es por qué no se llegó a pensar esto antes, pero bueno. Por ello, Nintendo decide en secreto iniciar una negociación con Philips para la implementación de la tecnología del disco compacto en su consola. Esto llegó a oídos del director ejecutivo de Sony poco antes del anuncio de la traición y trató de comunicarse con Yamauchi y con el jefe de Philips, Jan Timer, para que cesase la negociación. A lo cual Nintendo aseguraba que el acuerdo con Philips no iba a afectar a Sony ni al desarrollo de la consola, aunque esto solo lo dijo para calmar las aguas, porque al día siguiente daba a conocer que se desligaba de Sony y creaba una nueva relación con Philips. Nintendo lo había traicionado con el objetivo de que Sony desistiese de incursionar en el mercado de los videojuegos, pero con lo que no contaban es que su traición causó todo lo contrario. Después del anuncio, Sony y Nintendo entraron en una etapa de conflicto. Entre demandas y acusaciones, Sony intentaba recuperar el proyecto, mientras que Nintendo simplemente no quería dar su brazo a torcer. Sony declara que nunca se va a retirar de este negocio y al pasar un año deja de insistir en la alianza con Nintendo y empieza a introducirse en el mercado de manera independiente con el desarrollo de PlayStation. Para ello, contrataron a Phil Harrison, quien ayudaría a construir la sección de juegos junto a Ken. Aunque el objetivo era competir en este mercado, los directivos no estaban realmente de acuerdo, pues seguían pensando que era una moda que luego en unos años les reflejaría el 90% de beneficios de la compañía. Pero eso es otra historia. Eran tan escépticos que incluso en las campañas de marketing no se usaba el nombre de Sony porque no querían que el fracaso de la consola afectara a la compañía. Así que la solución fue trasladar al equipo de desarrollo a Sony Music, quienes eran una identidad independiente dentro de la corporación que se podría decir que eran los que entendían lo innovadora que era la propuesta y quienes fueron una parte clave para la popularización de la consola. Y juntos iniciaron la estrategia para poder entrar en el mercado y arrasar con su principal competencia, Nintendo. Algo que fue importante para el éxito de Sony es que Nintendo tenía un modelo de negocio abusivo para los desarrolladores. Nintendo obligaba a firmar a estos que solo ellos serían los encargados de suministrar cartuchos y distribuir los juegos, tanto que incluso podría limitar el número de copias creadas. Así que Sony decidió enfocarse en beneficiar a los desarrolladores, pues de momento no tenía juegos exclusivos como Nintendo o Sega. Así que con un nuevo equipo de ventas presentó la propuesta en la que le devolvía el control de distribución a los desarrolladores y tenían plena libertad para decidir cuándo y cómo se vendían los títulos, además de que reducía los tiempos de certificación que de Sony eran menos de 2 semanas, mientras que en Nintendo y Sega eran meses para dicha aprobación, además de que la tasa por las regalías era mucho más razonable. Esta propuesta fue bien recibida por los desarrolladores, quienes mostraban su apoyo depositando su confianza en Sony. Una de las más reconocidas fue Namco, creadora de Tekken y de Ray Racer, el cual fue uno de los juegos pilares para el lanzamiento de la consola. Así que Sony estaba lista para el lanzamiento, había distribuido a los minoristas en Japón unas 300.000 consolas para ser vendidas y dio aviso a los encargados del marketing que la consola se vendiera con el nombre de PlayStation y no Sony PlayStation, porque a pesar de todo el apoyo, los directivos seguían dudando de su éxito. Al final llegó el día. 3 de diciembre de 1994. Entre tecnologías varias y muchos avances, se levanta el telón y da paso a la presentación de PlayStation. Una nueva consola entra en el mercado innovando en todos los aspectos, nuevos gráficos, utilizando la tecnología 3D con una tecnología que permitía el uso de CDs compactos y con una cantidad de títulos que deslumbraban a los consumidores. Es que, míralo, se ve tan real. Todos enloquecen, la gente quiere la consola y estas son agotadas en tiempo récord. Sony había entrado en la competencia y de la mejor manera. El público nipón estaba encantado y los desarrolladores aún más, pues la confianza que habían puesto en la consola había dado frutos. El lanzamiento fue un completo éxito. PlayStation entró a competir con las principales compañías, que eran Nintendo y Sega.
Los miedos de Nintendo se habían vuelto realidad y este competidor arrasó con todo en cuanto a ventas y popularidad. Se puso por encima de consolas como la Nintendo 64 o la Sega Saturn. Y esta última nos dejó un momento memorable, pues Sega, en el E3 del 95, había enviado su consola a los minoristas de Estados Unidos para anunciar que ese mismo día estaba en venta por el módico precio de $399, lo que la ponía por debajo del precio de PlayStation, con el objetivo de ganarle terreno a Sony en el mercado occidental. Así que Sony, al siguiente día, en su conferencia, decide dar la conferencia más aburrida de su historia, centrándose en temas técnicos e información poco relevante, para luego darnos una de las mayores bofetadas en la industria. 299. Al final Sony se convirtió en lo que conocemos. La PlayStation vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo, con muchos títulos de gran calidad y juegos que todos recordamos. Todo gracias a que no se rindieron y con todo en su contra crearon lo que fue la consola más popular de la época. Y Nintendo, después de rechazar a Sony y ver cómo triunfaba, también tuvo que ver cómo su socio Philips utilizaba sus franquicias para crear la peor y más horrorosa versión de los juegos de Nintendo. Pero esa es otra historia.